cuarto video de la unidad de las presidencias radicales, unidad número 3, y aquí vamos a analizar la presidencia de Marcelo T. de Alvear, quien fue el segundo de los presidentes radicales en gobernar este país. Pero para entender cómo llegamos a Alvear tenemos que entender cómo dejamos a Irigoyen. Irigoyen había cumplido ya su presidencia de 6 años, recordemos que en ese periodo y hasta 1994, todos los presidentes que cumplen un mandato regular van a gobernar 6 años y no podrán ser elegidos consecutivamente, es decir, no podrán tener 2 mandatos consecutivos, 2 veces ser presidente de manera continua. Es por eso que Irigoyen, consciente de esta situación, necesita elegir otro hombre de su partido para ser su sucesor, para presentarse como candidato a presidente luego de el final de su mandato. Los planes de Irigoyen tienen que ver con la elección de algún hombre más o menos fuerte del partido, que sea un buen candidato que pueda ganar en las elecciones y que luego, una vez ejerciendo la presidencia de la nación, mantenga la obra de gobierno, es decir, toda esta serie de medidas que ha llevado a cabo Irigoyen, ¿sí? Y que ha apoyado, que ha sostenido, que las pueda mantener desde el periodo de 1922 hasta 1928 hasta que Irigoyen nuevamente vuelva a ser candidato y pueda ser nuevamente elegido de manera constitucional. Recordemos, como dije recién, que ningún presidente puede repetir 2 veces consecutivas el mandato. Es así que Irigoyen, en base a criterios no del todo claros, termina arribando a la idea de que Alvear va a ser el mejor hombre para sucederlo. Alvear en ese momento estaba en Francia, ¿sí? Porque Alvear era el embajador argentino en Francia, estaba ocupándose de las cuestiones diplomáticas que se ocupan cualquier embajador allí en Francia, y realmente Alvear no esperaba de ninguna manera ser candidato a presidente. Sin embargo, al escuchar el llamado de Irigoyen, decide viajar hacia la Argentina para comenzar la campaña y poder ser elegido presidente. Ahora, se preguntaron ustedes, ¿quién es precisamente Alvear? Bien, para explicar esto, y es una pregunta muy importante, es necesario atender a los comienzos de la presidencia de Irigoyen. Cuando Irigoyen consigue ser presidente de los argentinos en 1916, yo le dije que había incorporado a una serie de ministros y otros políticos más de origen conservador, sí, del Partido Conservador, en la Unión Cívica Radical. Precisamente, dentro de este grupo más, valga la redundancia, conservador, más moderado de la Unión Cívica Radical, es que podemos encontrarlo a Alvear. Alvear pertenece, sin lugar a dudas, a una de las grandes y más importantes familias terratenientes, ricas y poderosas del país. Y es un hombre que ha crecido siempre en la opulencia, ha crecido siempre en la riqueza, está familiarizado con el trato con los grandes terratenientes y hombres poderosos del país, y en buena medida se siente mucho más solidario, mucho más cercano a este círculo social de notables, ricos y poderosos. Es por esto que la elección de parte de Irigoyen sobre Alvear como el nuevo candidato de la Unión Cívica Radical es vista con muy buenos ojos por parte de los terratenientes y las clases dominantes en general, por supuesto. Aprovechando la popularidad que tiene Irigoyen y todo el aparato que tiene la Unión Cívica Radical en todo el país para poder desarrollar la campaña, Alvear va a lograr ser elegido como presidente para ejercer el gobierno entre 1922 y 1928. Una vez en el gobierno, Alvear va a estrechar los lazos que había desarrollado con los grupos conservadores desde donde había emergido su figura y quienes van a ser su principal punto de apoyo político en su gestión de gobierno, y la base social que lo apoyará y lo sostendrá en el poder van a ser justamente las clases más altas, el capital nacional, el capital internacional, los grandes terratenientes, ¿sí? Y no tanto los trabajadores, ¿sí? La base popular de la Unión Cívica Radical no será, como sucedía con Irigoyen, el pilar sobre el cual se apoye la gobernabilidad, la base de sustentación política de Alvear. No, por el contrario, Alvear va a elegir sostenerse y por supuesto también en algún punto beneficiar a los grandes terratenientes, al capital internacional, al capital nacional, a las clases dominantes. Esto va a llevar a la división interna de la Unión Cívica Radical en 2 facciones muy bien diferenciadas, cada una liderada ya sea por Irigoyen o por Alvear, y que van a debatir, van a enemistarse, van a competir entre sí por ejercer la influencia y el control del gobierno, y también van a competir por el mismo electorado, es decir, por ver quién controla la maquinaria electoral de la Unión Cívica Radical y quién logra conservar el grueso del apoyo político que la población le había dado a la Unión Cívica Radical. Como decía, a la cabeza de cada una de estas facciones va a estar
Irigoyen del lado de los personalistas y Alvear del lado de los antipersonalistas. ¿Cuáles son las diferencias que separan a los personalistas de los antipersonalistas? Bien, son diferencias políticas, por eso el color rojo, ¿sí? El encuadramiento debajo de la figura de Irigoyen o detrás de la figura de Alvear, pero también son diferencias de tipo económico y económico-sociales, que son las que aquí he esquematizado. Desde el punto de vista político, no se trata solamente de seguir a Irigoyen y a Alvear, se trata de seguir la política personalista y carismática y a algún punto centralizada de Irigoyen, ¿sí? Cuando yo les expliqué a ustedes en la presidencia de Irigoyen que él tenía un liderazgo carismático personalista que le granjeaba de un apoyo extra de parte de sus seguidores y que centraba buena parte del poder político en su persona, que él controlaba de manera muy personal el partido y el gobierno y consideraba estar encabezando una suerte de causa nacional en contra del régimen, en contra de los conservadores, y que por ende, bajo el punto de vista de Irigoyen, él se encontraba luchando una suerte de cruzada para liberar al país de la opresión de los terratenientes, de la opresión del capital internacional, de la opresión bajo la cual se encontraba el pueblo todo. También les expliqué que en base a esta justificación de la causa nacional en contra del régimen, es que Irigoyen no tenía ningún problema de dictar muchos decretos de necesidad y urgencia y hasta de intervenir federalmente las provincias que estén en manos de los conservadores. Yo les había comentado en ese video que estas acciones, aunque sean constitucionales, aunque sean legales, no siempre fueron legítimas y que en exceso en algún punto eran cuestionables. Bueno, Irigoyen decía: estas acciones no son ilegítimas de ninguna manera porque no las hacemos para defender la causa nacional en contra del régimen, justamente para defender al pueblo en contra de estos oligarcas que lo han oprimido, etcétera, etcétera. El modelo político de Alvear, en cambio, es completamente diferente. Él es antipersonalista, en primer lugar porque Alvear no es un líder carismático y personalista, no es un líder que consigue un apoyo extra de parte de sus seguidores, no es un líder al cual los militantes de la Unión Cívica Radical lo veneren y lo consideren superior por encima del resto. No, es un presidente más que le ha tocado ejercer la presidencia, que ha logrado ganar la campaña electoral gracias sobre todo al apoyo que en su momento le dio Irigoyen, pero cuyas cualidades no parecen destacarse del resto, y que Alvear, por cierto, tampoco pretende conseguir ese apoyo extra, porque su corriente es la del antipersonalismo, esto es, no centrar todo en la figura del presidente, en este caso Alvear, y por supuesto muchísimo menos en la de su contrincante ahora Irigoyen, sino más bien ejercer el poder de manera mucho más institucional, esto es, respetando a rajatabla la división de poderes, es decir, no dictando ningún decreto de necesidad de urgencia, mucho menos ningún tipo de indulto, y ni hablar de las intervenciones federales que van a terminar con el gobierno de Alvear. Alvear realmente se va a abstener siempre que pueda de estas intervenciones federales. Alvear no considera como Irigoyen que él esté encabezando una suerte de causa nacional en contra del régimen. De hecho, tampoco considera a los conservadores como una suerte de régimen opresor o oligarca o excesivamente favorable a los terratenientes. De hecho, ya dijimos recién que Alvear encuentra su base de apoyo en los grupos más ricos y concentrados y por ende no los ve como unos enemigos, no los ve como una suerte de enemigos antipueblo, antitrabajadores como los consideraba Irigoyen. Por ende, no se ve a sí mismo como el líder de esta cruzada popular en contra de los opresores como se veía Irigoyen. Estas diferencias políticas se ven complementadas con otras diferencias de tipo económica y económica social que vamos a explicar ahora. A ver, Irigoyen ya explicamos que era partidario de un nacionalismo económico, esto es de beneficiar más que nada a las empresas nacionales y sobre todo a su empresa estatal predilecta que es YPF, y en cambio Alvear es más partidario del liberalismo económico, esto es dejar que las fuerzas productivas, que los privados, que los oferentes y los demandantes encuentren sus precios, sus cantidades de equilibrio, como ustedes seguramente habrán estudiado con Carlos Peralta, y que básicamente el mercado se regule a sí mismo de manera liberal, como lo habíamos explicado en la unidad 1 cuando dijimos políticas liberales y políticas nacionalistas. Irigoyen era justamente más partidario de este tipo de políticas con el desarrollo de YPF y Alvear
En cambio, Alvear estaba mucho más interesado en dejar al modelo agroexportador fluir de manera libre, sin ningún tipo de restricción, y no tenía muchas intenciones Alvear de desarrollar la industria nacional ciertamente. Ese es más bien los intereses que tenía Irigoyen, pero no así Alvear. La única excepción a esta regla del liberalismo económico, en caso de Alvear, la única excepción es YPF. YPF es una empresa estatal creada por Irigoyen, creada dentro del pensamiento del nacionalismo económico, como ya lo explicamos en ese segundo video, y que Alvear va a continuar apoyando por la simple razón de que le cuesta carísimo importar petróleo y que es mucho más conveniente a nivel económico continuar con la producción estatal de este preciado recurso. Para todo lo demás, y ya verán cuando les explique aquí, la posición de Alvear a nivel económico va a ser claramente la de liberalismo económico, ¿sí? Esto va a tener su repercusión en las políticas socioeconómicas, porque Irigoyen va a tener su preferencia por las políticas progresivas, es decir, cuando vimos aquí en la unidad 1, esas políticas que buscaban distribuir mejor la riqueza, favorecer a los de abajo en detrimento de los de arriba, de la pirámide social. Y ya habíamos puesto como ejemplo el tema del patronazgo estatal, esta forma en la cual Irigoyen nombraba a muchos de sus militantes en cargos del Estado para beneficiarlo ciertamente y como recompensa por haberlo apoyado en su campaña para presidente. Irigoyen decía en defensa de esta política que era una de las maneras de distribuir la riqueza, de ayudar a los más pobres, ¿sí? Aquellos que habían sido postergados por el Estado. Y otra medida que implementaba Irigoyen y que ya hemos explicado en otros videos anteriores es la intervención a favor de los obreros sindicalistas en el caso de las negociaciones salariales, ¿sí? Esas son dos políticas distributivas muy importantes de Irigoyen y que Alvear en general va a discontinuar. Alvear va a terminar con el patronazgo estatal, de hecho va a despedir a buena parte de la planta estatal que había sido contratada durante la presidencia de Irigoyen. Y además va a intervenir muy poco realmente a favor de los obreros, ya no sindicalistas, anarquistas o socialistas, a favor de los obreros en general. Al dejar que el mercado se regule solo en el plano del liberalismo económico, lógicamente las políticas económicas van a ser en general regresivas, esto es, van a beneficiar a los que más tienen y no tanto a los que menos tienen. En este sentido, quiero agregar aquí que esta división que nosotros podemos observar entre personalistas y antipersonalistas se extiende en algún punto hasta nuestros días, en donde es posible encontrar una rama del radicalismo que obviamente ya no se llama más personalista porque bueno, Irigoyen ya no vive más, tampoco Alvear, ¿sí? Sin embargo, sigue estando alineada con el pensamiento del nacionalismo económico y con la idea de las políticas progresivas de ayudar económicamente a las clases sociales más postergadas, a las clases sociales más pobres. Y otra corriente que no podemos llamar antipersonalista porque otra vez ya ni Irigoyen ni Alvear sigue vivo, pero que sin embargo sigue siendo económicamente liberal y que ha encontrado su lugar apoyando las políticas regresivas. Así por caso, cuando en el 2003 apareció el kirchnerismo y Kirchner empezó a construir un liderazgo personalista y carismático, como el de Irigoyen, y empezó a aplicar toda una serie de políticas para beneficiar a la industria nacional y desarrollar toda una política de asistencia social a los sectores más pobres, es por esto que una parte del radicalismo, los que hoy se les llama radicales K, se alinearon con el kirchnerismo justamente por esta afinidad ideológica. En contra de esa rama del radicalismo hubo otra rama del radicalismo más liberal que permaneció en la oposición al kirchnerismo y que más recientemente se terminó alineando con el partido de Macri, con el PRO, y formó lo que hoy conocemos como Cambiemos. Cambiemos está formado por tres fuerzas políticas, por el PRO, fuerza política, partido político original de Macri, la coalición cívica que era de Lilita Carrió, y el radicalismo, cuyo líder en ese momento, Ernesto Sanz, fue quien, encolumnado detrás de este liberalismo económico, de este tipo de políticas, decidió que era conveniente unirse al macrismo y formar lo que hoy conocemos como Cambiemos. Esto, por supuesto, en la historia más reciente, para que vean cómo esta división, aunque ya no se teja en torno a Irigoyen y Alvear, porque ya los dos están muertos, por supuesto, sigue en cambio siendo una división muy importante que se da a nivel ideológico entre un radicalismo más popular, mucho más nacionalista y económico, y un radicalismo más liberal en lo económico, pero más conservador en lo político, y que por ende se alió con el partido de Macri. Estas diferencias también van a ser replicadas nuevamente en la unidad siguiente, en la unidad número 4, ya les explicaré más adelante cuando lleguemos a su unidad por qué, en donde los personalistas
van a escindirse, es decir, separarse de la Unión Cívica Radical, van a formar una facción propia, ya le explicaré más adelante, y apoyarán a cierto candidato personalista y carismático cuya importancia en la historia argentina no puede ser disminuida. A este punto se habrán dado cuenta de que Irigoyen no fue muy inteligente, no fue muy sabio, no fue muy certero a la hora de elegir a Alvear como sucesor, puesto que su partido político se ha dividido y la nueva facción, los antipersonalistas, se han aliado con los conservadores. Efectivamente, los antipersonalistas, tanto en el Congreso como también en el gobierno, ¿sí?, en los dos poderes, el poder legislativo y el poder ejecutivo, van a encontrar muchos puntos de acuerdo con los conservadores, van a coincidir en buena parte de la agenda legislativa, y es por esto que los grandes terratenientes van a saludar el inicio del gobierno de Alvear, van a saludar su gobierno, van a celebrarlo en algún punto, en virtud de toda una serie de medidas que va a implementar. Las primeras medidas que realmente son aplaudidas por los grandes terratenientes tienen que ver con lo que yo ya dije, que es la reducción de los decretos de necesidad de urgencia y las intervenciones federales, que van a ser limitadas solamente cuando realmente sea necesario y no como una manera de burlar el Congreso. Eso tiene que ver más que nada porque, Alvear no necesita hacer decretos porque en la Cámara de Diputados y Senadores hay muchos radicales antipersonalistas y conservadores que son aliados entre sí y que por ende cualquier tipo de ley que necesita Alvear hacer sancionar será aprobada exitosamente. No va a tener una barrera de conservadores como la que tuvo que atravesar Irigoyen a través de los decretos de necesidad de urgencia. A la vez, en relación a las intervenciones federales, tantas no van a ser necesarias porque luego de 1922 buena parte del país apoya a Irigoyen e Irigoyen dio este puntapié inicial para hacerlo elegir a Alvear y por supuesto toda una serie de nuevos gobernadores también de raigambre radical. Por ende, en 1922 hay muchísimas más provincias en manos de los radicales que han sido elegidos genuinamente a través de elecciones libres. Recordemos que estamos en el contexto de la ley Sáenz-Peña de 1912 y que por ende son radicales y no hace falta tanto intervenir a lo pavote las provincias opositoras como lo hizo en su momento Irigoyen. En otras palabras, Alvear puede darse el lujo de descartar estos recursos porque realmente no son tan necesarios para la orientación de gobierno que él tiene y por el contexto político que le toca vivir a él, en el cual le toca gobernar, que es mucho más cómodo que el que le tocó a Irigoyen en su momento. Además, en lo económico, Alvear va a reducir el gasto público. Esta reducción del gasto público tiene que ver más que nada con esto que les decía recién, de terminar con el patronazgo estatal, que había aumentado el gasto público, valga la redundancia, obviamente, ¿no? Y despedir a buena parte de la planta estatal que estaba trabajando gracias a el premio político que Irigoyen les dio en su momento. Y además buscará favorecer a sus compañeros grandes terratenientes, fortaleciendo el perfil agroexportador de la economía argentina. Esto es, profundizando las inversiones del Estado en materia de infraestructura, en materia de trenes, comunicaciones, etcétera, la ampliación del puerto, y favoreciendo el perfil claramente agroexportador de la Argentina dentro del mundo. Esta frase de Argentina granero del mundo es una frase que se hizo muy popular en los años 20, a nivel mundial, porque Argentina se convirtió en los principales proveedores de materia prima. Ya vimos que una vez que termina la Primera Guerra Mundial se reanuda esta división internacional del trabajo y nosotros ya teníamos todo este modelo agroexportador desarrollado ya desde 1880 y Alvear lo que va a hacer es profundizar ese modelo agroexportador y por eso es que nos convertiremos en la Argentina granero del mundo. Ciertamente, estas medidas van a ser muy saludadas por los grandes terratenientes y además por todos los sectores sociales dominantes que las van a realmente aplaudir y apoyar. A este respecto, hay que hacer la siguiente declaración. Alvear tiene la suerte de que le toca gobernar en un periodo realmente próspero de la economía mundial. Los años 20 son los años de crecimiento en toda la economía mundial, no solamente en la Argentina. Y por ende, el hecho de mantener estas políticas económicas que realmente no son muy populares, se van a combinar con un periodo de prosperidad y de abundancia que va a hacer que disminuya la conflictividad social, que los obreros, que son en general los más castigados por este tipo de medidas, no presenten tanta aversión hacia el gobierno, es decir, rechazo, que no presenten tanta conflictividad social, que la cantidad de huelgas, paros y manifestaciones se reduzcan y que por ende les sea mucho más fácil gobernar a Alvear que a Irigoyen. Sin lugar a dudas, hay muchos cuestionamientos para hacerle a Irigoyen, pero hay que reconocer que a Irigoyen le tocó
gobernar un periodo mucho más convulsionado, mucho más complicado que el que le tocó gobernar a Alvear. A eso hay que sumarle que el movimiento obrero en este periodo va viendo el crecimiento y consolidación del sindicalismo y socialismo como las corrientes principales, y recordemos que el sindicalismo no tenía un partido político que le compitiera a la Unión Cívica Radical, lo cual es positivo, y el socialismo, aunque sí tenía ese partido, por cierto era mucho más moderado, ¿sí? Recordemos que en la unidad número 2 habíamos planteado que los socialistas eran una opción moderada, ¿sí? Dentro de la oposición que tuvo ese régimen oligárquico que ya explicamos hace rato. Y por ende, el hecho de que se consoliden estas dos tendencias que son políticamente más manejables que la del anarquismo es algo mucho más positivo a la hora de explicar la disminución de la conflictividad social. Si durante el gobierno de Alvear, en cambio, la tendencia política de los obreros hubiera sido la anarquista, la más importante, obviamente no hubiera disminuido la conflictividad social. Ya sabemos sobradamente que los anarquistas de ninguna manera son pacíficos y de ninguna manera podrían haber aceptado esto de manera tan poco conflictiva.